Saludos a todos mis hermanos, bendecidos, gracia y paz os sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy en este día para compartirte una palabra, un estudio que vamos a hacer del libro de Romanos capítulo número 6. Y es una bendición poder compartir con todos ustedes, amigos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y quiero mandar un saludo para diferentes hermanos que están en diferentes partes, los hermanos que están en los Estados Unidos, en México, en Panamá, en Chile, en Perú, en Brasil. Y bueno, si algún país que me olvido también háganmelo recordar. Y bueno, de aquí y de todos bendecidos de aquí de la República Argentina, de diferentes provincias y localidades donde la palabra está llegando, alcanzando la vida de muchas personas. Así lo creemos, lo declaramos y descansamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero comenzar esta transmisión haciendo una oración en el nombre de Jesús y oremos juntos. Vamos a orar a nuestro Papá en el nombre de Jesucristo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento. Te damos gracias por tu grandeza, por tu bondad, Señor, porque tú nos ayudas en todas nuestras cosas, en cada tribulación, en cada momento. Sabemos que tú estás presente, tu palabra, tu gracia, y sabemos que por medio de ti somos más que vencedores. Por eso entregamos toda circunstancia, todo problema en tus manos y declaramos en el nombre de Jesús que somos más que vencedores sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda circunstancia. Nosotros somos más que vencedores en ti, Señor, que nos amaste. Gracias por eso. Pedimos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que esté guiando este tiempo, este momento, esta palabra, te guiando para poder decir lo que tú quieras que digamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, para poder alcanzar las vidas, Señor. Si alguno está enfermo, declaramos sanidad. Si alguno por ahí está pasando una adversidad, declaramos que tu mente, tu sabiduría se revela, se manifiesta para traer soluciones a cada problema, a cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, y dejamos todo en tus manos y que el Espíritu Santo dirija este momento de la enseñanza de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Abba Padre, así que le mandamos saludos para todos. Y ya rápidamente vamos a comenzar. Estamos hoy día miércoles compartiendo una enseñanza del libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 6. Estamos avanzando, gracias a Dios. Y este capítulo nos trae un montón de bendiciones para nosotros. Nos hace entender una revelación de la palabra que realmente necesitamos hoy en día. Tener un entendimiento de lo que es la gracia de Dios, y damos gracias a Dios que el Señor es el que quita velos, Él revela, Él da entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tenemos en el Señor, lo que somos en Cristo, lo que podemos hacer en Cristo y cómo podemos manifestar su gloria. Y cómo este capítulo nos va a mostrar cosas prácticas. Y esto es algo bueno, porque la palabra no es algo mental, no es algo teórico, sino que la palabra es práctico. Esto nos lleva a practicar constantemente. Y vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo
en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces acá está claramente hablando la palabra que dice que nosotros, porque hayamos recibido una gracia de Dios, no vamos a seguir pecando, no. Porque bien como decía el capítulo 5, ¿no? Dice, donde abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Entonces, en la iglesia de Romanos, o como otra iglesia donde Pablo estaba enseñando, muchas personas, ¿qué hicieron? Tuvieron un pensamiento de decir, bueno, si cuando pecamos nosotros hay gracia, vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia. Ese era el pensamiento de estas personas. Por eso el apóstol Pablo les trae una luz, una aclaración, diciéndoles no, porque nosotros fuimos perdonados, no quiere decir que tengamos que seguir pecando, no, de ninguna manera. Y toma esta expresión para llamar la atención con una palabra negativa. No, miren mis hermanos, ustedes están muertos al pecado. Y acá viene esta palabra poderosa, muerto al pecado. Le dijo a los que los oían, ustedes han muerto al pecado. ¿Cómo pueden vivir en algo que han muerto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esta palabra? Significa que cuando nos unimos al Señor, nosotros pasamos de una muerte espiritual a una vida espiritual, pero pasamos de una vida esclavizada al pecado a una vida muerta al pecado. Ahora estamos muertos al pecado. Esto es lo que esta palabra es bien importante recalcarla y confesarla. Tenemos que declarar, porque si hacemos un análisis, muchas veces nos encontramos nosotros diciendo, bueno, todos tenemos fallas, todos pecamos, y es cierto, es una realidad, pero eso no tiene que ser nuestra confesión. No, sí, todos pecamos, todos fallamos. No, nuestra confesión tiene que ser lo que la palabra dice. Si la palabra dice que hemos nacido de nuevo, que morimos a esta naturaleza pecaminosa, entonces nosotros no podemos permitir que nuestra confesión sea diferente a lo que es nuestra posición en Jesucristo. Porque de lo contrario, nosotros vamos a estar viviendo una vida que no nos pertenece, no una vida en Cristo, una vida pensando en el pecado, ¿no? Por eso que muchas personas cuando se centran en el pecado, se centran en el problema, lo que se genera en su mente es una conciencia de pecado y no una conciencia de Cristo. Tenemos que tener esta conciencia de Cristo. ¿Qué es la conciencia de Cristo? Es saber que fui perdonado. Es estar consciente de que fuimos hechos uno con el Señor. Que pasamos de una muerte esclavizada al pecado a una vida al servicio del Señor. Y Pablo tomó una expresión que también él era esclavo de Cristo. Y esta expresión, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dijo que soy esclavo? Porque dice que el pecado, cuando vence a una persona, la persona se hace esclavo de ese pecado. Pero ahora nosotros estamos en Cristo. Estamos en el Señor.
Ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Jesús. Amén. Somos siervos del Señor. Y la mejor posición que Cristo nos dio es hijo de Dios. Somos hijo e hija del Señor. Y por esa razón tenemos que confesar esta palabra. Soy hijo de Dios. Soy guiado por el Espíritu de Dios. Camino en reino en vida. Camino en victoria. Y dice que cuando nosotros fuimos sumergidos en Cristo, dice que nos unimos al Señor. Y esto habla de bautismo. Este es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la persona fue bautizada en el Señor, en el cuerpo de Cristo, dice que ahí morimos nosotros. Morimos a nuestra vieja naturaleza, que después más adelante lo va a decir, y resucitó una nueva criatura. Y en el verso capítulo 5 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Y esto está hablando de la próxima resurrección, de donde se levantarán los que durmieron en Cristo, ¿no? Y si los que quedamos vivos, nosotros vamos a pasar a ser transformados. Pero los que hayan dormido en Cristo van a ser resucitados, ¿no? Porque durmieron en Cristo. Y todo aquel que reciba a Jesucristo no muere más, sino que tiene vida y vida eterna. Y entonces, en la próxima resurrección, los que durmieron en Jesucristo van a ser resucitados para estar para siempre con el Señor. Y en el verso 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o como lo dice en otra traducción, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces está diciendo que tu naturaleza pecaminosa, tu viejo hombre, ya fue crucificado, ya fue muerto. Entonces no tenés que estar diciendo: no, es mi naturaleza decaída que quiere. No, está muerto, ya murió. Ahora un muerto no puede hacer algo. Un muerto no puede decidir nada. Un muerto no puede dominar nada. Estás muerto. Tu vieja criatura ha muerto. ¿Para qué? ¿Para qué murió la vieja criatura? Porque Cristo, en otras palabras, llevó a esa criatura antigua, ¿no? Ese viejo hombre lo llevó. Lo mató en la cruz del Calvario. Y eso por fe lo entendemos. Por fe entendemos que el viejo hombre fue crucificado, fue muerto. Y gloria a Dios por eso, porque matando a ese viejo ser, dice la palabra que el pecado pierde la fuerza. Que dice, también nos revela otra parte de la Escritura, que nosotros no podíamos obedecer a Él por el cuerpo pecaminoso. Pero ahora Cristo se llevó tanto el pecado como la vieja criatura. Dice que sabemos que la vieja criatura fue crucificada juntamente con Cristo. Entonces ya no somos lo que éramos. Y uno puede decir: pero yo todavía me acuerdo de las cosas que hice. Claro, porque todo queda grabado en nuestra alma. Es como una computadora que tiene toda una vida puesta en el alma, y entonces muchas veces los pensamientos de nuestra vida pasada pueden aflorar. Muchas veces los pensamientos conforme a este mundo pueden venir a nuestra alma, pero no quiere decir que tu viejo hombre siga vivo. En ninguna manera, sino que está diciendo, ¿no? Nuestra alma queda todo grabado. Están ahí las cosas. Pero nuestra realidad espiritual es que fuimos muertos con Cristo. Que el cuerpo pecaminoso que nos hacía esclavo del pecado ya fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso que ya no somos esclavos
del pecado. Él los liberó del pecado. Él nos liberó de la condenación. Él nos hizo una nueva criatura. Nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la vieja criatura que nos hacía esclavos, que nos llegaba a dominar, ahora ya no nos domina. Porque esta palabra también concuerda con lo que dice en 2 Corintios capítulo 5. Los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Entonces, tenemos que decir, ahora, ¿somos nuevas criaturas o tenemos una doble naturaleza? Muchas personas piensan, creen que tienen dos naturalezas, la naturaleza adánica y la naturaleza de Cristo, pero no pueden convivir las dos cosas juntas. Yo recuerdo que tenía este entendimiento en un tiempo donde creíamos que teníamos doble naturaleza y por creer de esa manera decíamos, no, justificábamos ciertos actos pecaminosos y decir, no, ese fue mi viejo hombre, no fui yo, fue el pecado que mora a mí. Y después vamos a hablar de esto en el próximo capítulo, en el capítulo 7, vamos a hablar un poco de lo que es el pecado, ¿no? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Está el pecado en nosotros o no está el pecado? Lo vamos a ver, vamos a la luz de la palabra y vamos a entender eso. Entonces muchos se justifican, no soy yo, fue mi viejo hombre. Mi viejo hombre fue el pecador. Él es el que está ahí. No soy yo soy santo, porque la palabra... Entonces entra en una dualidad. Pero ¿sabe qué está diciendo la palabra? Que la vieja criatura fue crucificada. Y en Corintios dice que nació una nueva criatura. En Efesios dice que tenemos que dejar la vida pasada porque lo que pasó, ya terminó. Ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y como nueva criatura en Cristo, ya no tenemos que estar ligado al viejo hombre, porque fuimos hechos libres de la vieja criatura. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Fuimos liberados gracias al Padre de las luces, gracias al Señor. Fuimos liberados. Y si nos liberó, ¿usted cree que fue libre por momentos? No, fuimos libres totalmente. Totalmente fuimos libres. Y ahora nuestra tarea en fe es caminar conforme a la nueva criatura creada en Cristo Jesús. Por eso que Pablo le dice en el libro de Efesios, vístanse como escogidos, como creados en Cristo, como santos, como nueva criatura, creados en Dios, en justicia, en verdad, vístanse. ¿Cómo nos vestimos? A través de la fe, a través de creer que esa palabra tiene poder sobre mi vida, que esa palabra me está transformando, que voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de cambio en cambio. Creo en el nombre del Señor. Y muchas personas pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con las cosas que estamos viviendo? ¿Por qué a veces uno tiende a pecar? Porque la mente no ha sido renovada o la mente está siendo renovada conforme al pensamiento pecaminoso, ¿no? Y entonces cuando no renovamos la mente al pensamiento de Cristo, nosotros vamos a estar pensando mal. Y si pensamos mal, vamos a creer mal. Y si creemos mal, vamos a vivir mal. Todo va llevando causas y consecuencias, ¿no? Creo mal, una causa, ¿no? Y vivo mal, la consecuencia. Pero si creo bien, creo en la palabra, nosotros vamos a cambiar nuestra vida totalmente. Tenemos que ser renovadas. Y la renovación de la mente se es todos los días. Todos los días tenemos que renovar la mente hacia la mente del Señor. En el verso 7 dice,
Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces acá Pablo estaba mostrando lo que pasó con Jesucristo. Dice que Cristo murió una vez y murió para quebrar, para destruir, para deshacer el poder del pecado que tuvo sobre su cuerpo. Sabemos que Dios lo hizo pecado a Cristo, y como lo hizo pecado, dice que Él llevó ahí todo Él no se hizo pecador, lo hicieron pecado. No fue hecho un pecador más, no. El pecado mismo fue hecho el cuerpo de Jesucristo. Entonces, de esa manera fue como llevó en Él todo el pecado, toda la condenación, todo el juicio de Dios, y la ira de Dios fue sobre Él. Es ahí que la ira de Dios desciende sobre el cuerpo de Cristo en un instante. Imagínense esa escena. La ira de Dios, las enfermedades, la condenación, todo en un mismo instante en el cuerpo de Cristo. Y dice que Cristo resucitó. Y ahí al resucitar dice que ya la muerte no pudo enseñorearse más sobre Él. La muerte no tiene poder sobre el cuerpo de Cristo, porque Cristo vive hoy en día. Cristo resucitó hace 2000 años, pero nunca más volvió a morir. No muere más. Y no va a morir más. Y por eso los que estamos en Cristo no morimos, sino que pasamos de esta vida natural a una vida eterna. O mejor dicho, la vida eterna ya la tenemos, sino que pasamos a otra dimensión espiritual. Pero nosotros no morimos, sino que dormimos en Cristo. Por eso Pablo dice los que duermen en Cristo. También lo dice en el libro de Eclesiastés, las personas que duermen. Y los que mueren en Cristo duermen en Cristo esperando ser resucitados juntamente en la venida del Señor. En la próxima venida del Señor dice que vamos a tener una reunión con Él, vamos a ser arrebatados, vamos a reunirnos con Él, y en ese instante dice que nuestro cuerpo será transformado y los que durmieron en Cristo serán resucitados. Y eso va a ser glorioso. Y vamos a tener un cuerpo igual que el de Cristo, un cuerpo glorificado. En nuestro espíritu tenemos un espíritu glorificado, pero en nuestra alma y nuestro cuerpo natural no ha sido glorificado como lo va a ser en la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, como Cristo murió, dice Pablo, así ustedes también murieron. Considérense muertos al poder del pecado. Hay un poder en el pecado. Es tremendo ese poder. Y si nosotros somos descuidados con lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos caer en una mentira y ahí se forma un falso yo. Y esto es algo tremendo, ¿no? ¿Cómo es eso del falso yo? De una falsa criatura pecaminosa. Ahí se forma en la mente humana una falsa identidad.
¿Y por qué se forma esa falsa identidad? Porque no hay un entendimiento de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo se forma? Con la ley. La ley es la que forma. Porque la ley me dice lo que estoy mal. La ley es el poder del pecado. Y como esa ley se manifiesta, se forma un falso yo. Y ese falso yo se siente condenado, se siente pecador, se siente indigno, se siente menospreciado, se siente derrotado, fracasado, siente que no puede agradar a Dios. ¿Cuánto han sentido eso? Usted espiritualmente, por lo que hizo Jesucristo, usted es santo igual que Cristo. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido de una manera equivocada y errónea? ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho, pero soy un pecador porque hice esto y hice aquello? Y caíste en la trampa del pecado. Fuiste enlazados con el falso yo. Y entonces uno comienza a declarar esas cosas. Soy un pecador salvo por gracia. No somos pecadores salvo por gracia. Somos nueva criatura. Somos una nueva criatura en Cristo. Somos santos en Cristo. Y si nos descuidamos nosotros, vamos a crear una imagen ficticia, falsa, el engaño. Y es el engaño de la religión cristiana hoy en día. El engaño que muchos caen por no separar los pactos, por no separar lo que es ley, lo que es gracia, por no separar lo que la ley hacía, que hacía la ley, me mostraba el pecado. Hoy en día los predicadores, ¿qué hacen? Muestran el pecado. Pecado acá, pecado de allá, 7 pasos para vencer el pecado. Usted tiene que tener cuidado con el pecado. Cuidado que no peque. ¿Cuántos pecadores hay? Levante su mano a los pecadores. Y todos levantando la mano. ¿Cuántos pecadores vinieron? Arrepiéntanse. Yo me arrepentí la semana pasada, pero cometí pecado. Venga, pase de vuelta al frente. Arrepiéntase de su pecado. Confiese su pecado. Y pasamos todo el tiempo confesando pecado. Y entonces nuestra mente, ¿qué hace? Piensa, bueno, si confieso, entonces vamos a vivir esto. Es lo que creemos por mucho tiempo. Es lo que cree la gente. Es lo que se cree generalmente. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo está trayendo luz. Gloria a Dios que el Espíritu Santo está trayendo revelación de la palabra. No revelación de un ángel, no. Revelación de la palabra escrita, la cual el Espíritu Santo inspiró a escribir al apóstol Pablo, inspiró a muchos a guardar la Escritura, inspiró a muchos a levantarnos con la palabra de Dios y a declarar la palabra del Señor. Y dice que así como la muerte no se puede enseñorear de Cristo, tampoco el pecado se puede enseñorear de nosotros. Porque ahora tenemos un nuevo Señor y su nombre es Jesucristo. Y como Jesucristo es nuestro Señor, entonces el poder del pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces el apóstol nos sigue diciendo en el verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces, quiere decir que uno permite que el pecado venga sobre nosotros. Uno permite muchas veces. Pero acá está diciendo Pablo, no permitan que sean controlados. No caigan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos autoridad para decirle no al pecado y tenemos la habilidad para no caer en estas cosas. Y esto es algo tremendo, ¿no? Entonces Pablo también decía, bueno, si a uno mentía, no mienta más. Si a uno robaba, no robe más. Si a uno hacía esto, no haga más lo otro. Si a uno decía esto, no haga más.
Si aún adulteraba, no adultere más, ¿no? Esto lo dice en Efesios, cuando le hablaba de la mente, de la mente pecaminosa, ¿no? Renueve la mente a la mente de Cristo y no a lo que es el viejo hombre, la vieja criatura, ¿no? Le decía a los efesios, ustedes cambien su mente, no piensen como pensaban antes, ahora son hechos nuevos. Entonces después le da una cierta de lista de donde parece que ellos eran lo que estaban viviendo. Pero ahora dice, a los romanos le dice, no permitan, no caigan. Verso 13 nos dice esta palabra, dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo que ahora tenemos una vida en Cristo, que ahora no es más la ley, no es nuestro amo, no es más las exigencias de la ley, no están para nuestra vida, controlar nuestra vida, sino que nosotros ya hemos sido liberados porque no vivimos conforme a la ley, sino que vivimos conforme a la libertad de la gracia de Dios. Entonces la ley decía que el hombre era culpable, ¿no? Porque cuando uno lee la ley, ya empezamos tremendo. Uno comienza a leer las cosas de la ley y ya uno se empieza a hacer un autoexamen y se siente pecador. Y ahí eso es lo que hace la ley. Te condena, te muestra el pecado. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el nuevo pacto, nos muestra nuestra justicia. Nos muestra que fuimos liberados. Y por eso que dice, el pecado ya no es más tu amo. Ya no es más tu amo, no es tu Señor. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Si lo creemos, lo vamos a vivir. Si no lo creemos, no lo vamos a vivir. Esto es así. Cuando uno cree, lo vive, lo experimenta. Pero cuando no lo creemos, no lo vamos a vivir. Y es algo tan triste. Porque hoy en día muchos no están creyendo en el mensaje de la gracia. Muchos siguen con el mensaje de la ley. Muchos dicen, hay iglesias que no hablan de pecado, que no hablan de condenación, que no hablan del infierno. Entonces esas iglesias están muertas. Pero las iglesias que solamente hablan del infierno, del pecado y de lo que el hombre tiene que hacer, está matando a las personas, ¿no? Lo está incapacitando para que vivan conforme al nuevo pacto. No dice que no van a ser salvos, no. La salvación es por gracia y la salvación es un don, un regalo, pero la vida que vamos a vivir en esta tierra hasta que Cristo venga tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. No podemos vivir como vivíamos antes, no podemos caminar como caminamos antes. Estamos en un cambio, en una transformación. Todo el tiempo estamos transformando nuestra mente, transformando nuestra vida con la palabra del Señor. Y ahí cuando reinamos en vida, es cuando logramos vencer en el nombre de Jesús muchas acciones que teníamos antes, o muchas acciones que pueden venir por una mente no renovada. Si usted no renueva su mente con la palabra, otra cosa va a ocupar su mente.
La mente nunca se queda en blanco, No, esa es una falsa teoría. Pon la mente en blanco. No existe nada de eso, porque siempre estamos pensando en algo. Si yo le digo, imagínese un elefante, en su mente se va a imaginar un elefante. Siempre estamos pensando algo. Si usted va por la calle caminando y de repente está pensando, tengo que comprar tal cosa, en su mente se le aparece la imagen de lo que va a comprar. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en algo. No existe solamente en blanco. Entonces, si yo no tengo la palabra en mi mente todo el tiempo, las cosas de este mundo entrarán en mi mente. Y ahí cuando se va formando falsos yo, falsas pensamientos, falsas cosas. Y tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. Y no tenemos que permitir que esas cosas nos dominen. Porque dice, la palabra está diciendo que el pecado no es tu amo. Que las cosas de este mundo no son tampoco nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. ¿Sabe qué significa Señor? Significa dueño y amo. Eso significa Señor. Por eso que nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor. Que Jesús es mi dueño. Que Jesús es mi amo. No lo es el pecado. No lo es la ley. No lo son las circunstancias. No son el fracaso. No es el que te derriba, no. No. Jesús es el Señor. Confiese, Jesús es mi Señor. Y si usted está teniendo una debilidad, dígale a esa debilidad o al pecado: mira, yo he sido muerto al pecado. El pecado no puede enseñorear mi vida. Yo he pasado de la muerte a la vida de Cristo, a la vida que es abundante, a la vida que pertenece a Dios. Gloria a Jesús por eso. Aleluya. Verso 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Esto es signo de pregunta. Y ahora viene la respuesta. Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, porque estamos en la gracia, ¿podemos pecar libremente? No. Por eso que Pablo dice, lo que decidimos obedecer, eso va a ser lo que vamos a vivir. Ahora también nos muestra una capacidad que tenemos en Cristo, un libre albedrío que tenemos en Cristo, que es el decidir si sirvo al pecado o si sirvo a Cristo, a Dios, a la obediencia. Podemos decidir. ¿Y cómo una persona puede decidir a pecar? No puede llegar a pensar. Fácil. Una persona ya no estudia la palabra, no se congrega, tampoco se junta, aunque sea por medio, por redes sociales como en este tiempo que estamos viviendo. Ya no lee la palabra, ya no escucha la predicación, ya esa persona está decidiendo, porque ahora son decisiones que tenemos que tomar. No es más eso de decir, no, yo no puedo, hay algo que no me permite, y sabes que se levantó el enemigo y me cerró la puerta. Sabes que el enemigo tenía la copia de la llave y me escondió la llave.
Hay personas que piensan esas cosas, pero son simplemente excusas para seguir su vida como quieran vivir y como es, y no obedecer a lo que la palabra nos está diciendo. ¿Sabe que no hace falta que yo le diga lo que tiene que hacer? Usted lea la palabra únicamente y la palabra le va a decir lo que tiene que hacer. El Espíritu. Recuerde que la palabra es Espíritu. Y el Espíritu Santo en su interior le va a confirmar lo que la palabra está diciendo. No hace falta que tenemos que decir, mira hermano, tenés que hacer esto, hacer lo otro. No, no. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo viene a la persona y le dice, mira, puede hacer esto. El Espíritu Santo viene y derrama dones y talentos sobre las personas. El Espíritu Santo pone deseos en los corazones. Por eso que en el nuevo pacto dice que todos seremos enseñados por el Señor. Yo puedo dar una palabra, pero no soy yo, es Cristo por medio de mí. Yo soy el que hablo, pero las palabras son de Jesucristo. No hablo conforme a mi deseo, a mi voluntad, sino que hablo conforme a la voluntad de Dios, porque estamos leyendo la palabra, lo estamos leyendo versículo por versículo, para no sacar nada de contexto y para poder recibir lo que la palabra quiere que recibamos. Entonces, de esta manera es como tenemos que comenzar a pensar, a meditar, de esta manera como conociendo a mayor luz, es un mayor entendimiento, a mayor entendimiento tenemos mayores capacidades para poder enfrentar una vida. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo bendición al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está obrando en nuestro interior, transformando nuestra vida. Entonces podemos decidir. También el apóstol Pablo, en otra parte de la Escritura, dice, todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar por cualquier cosa. O si no, como lo dice una traducción, Reina Valera 1960, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo nos conviene. ¿Somos libres para vivir como queramos? Sí, usted es libre, puede vivir como quiera. ¿Pero me conviene vivir como quiera? No, negativo. Porque como si vivimos como queremos, no vamos a tener el fruto del Señor. Pero si vivimos conforme la palabra del Señor, vamos a tener el fruto de la palabra de Dios. Decisiones. Y acá hay que tomar decisiones. En estas palabras hay que tomar decisiones. Si decidimos servir al Señor o decidimos no servir al Señor. ¿Y cuántas personas hay hoy en día que han decidido no servirle a Dios? Conozco gente con dones tremendos, dones preciosos, con talentos hermosos, con capacidades tremendas, que han decidido no servir al Señor. Y hasta el día de hoy muchas personas viven de esa manera. Y la verdad que es muy triste, ¿no? Pero realmente hay una habilidad, hay una voluntad que Dios no puede quebrantar, porque Dios ya nos dice, mira hermano, te di esto, hijo mío, ¿no? Señor, te di esto, te di aquello, ahora está en cada uno si queremos decidir servir a Dios o queremos decidir servir al pecado o servir a las cosas de este mundo. O podemos elegir ser un ministro, si Dios nos llamó al ministerio, ser ministro o no serlo. Hay decisiones que tomar. Y si usted toma la mejor decisión es tomando lo que el Espíritu está hablando en su corazón. Tome esa decisión. Si el Espíritu Santo habló en tu corazón para servirle, para hacer, para cantar, es mejor que obedezca al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios le va a mostrar la victoria en Cristo. Amén. Entonces dice, verso 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado.
y se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces, acá también podemos comenzar a declarar estas palabras. Decir, no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Jesucristo. Soy esclavo del poder, soy del Señor, soy esclavo del poder de Jesús en mi vida. Soy esclavo de la vida recta. Yo obedezco, soy libre para vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces el verso 19 dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol termina este capítulo diciéndole a los hermanos de los romanos, diciéndole estas palabras. Ustedes cuando eran esclavos del pecado, estaban libres para vivir una vida conforme a la vida de Dios. No estaban obligados para hacer eso. Pero ahora nosotros ya hemos sido liberados del poder del pecado, de la esclavitud. Y si fuimos liberados de la esclavitud, entonces quiere decir que tenemos dos opciones. Que si sirvo al Señor, que si sirvo a la santidad, a la rectitud del Señor, o sirvo al pecado, a la vida que no es de Cristo. Son decisiones que las personas deben de tomar. Son decisiones porque Cristo ya hizo su parte. Él ya nos resucitó. Él ya nos santificó. Él ya mató a la vieja criatura que nos hacía pecar. Él nos liberó del poder de la ley y del poder del pecado, de la muerte y de la condenación. Ahora está en nosotros, si tomamos la habilidad, el poder de Dios para poder vivir rectamente conforme la vida que Dios preparó para nosotros y que fuimos entregados a este tipo de enseñanza, o también como lo dice en otra traducción, que fuimos entregados a estas formas de doctrina, que es la gracia del Señor. Fuimos entregados a esta palabra del Señor para que podamos vivir conforme la palabra del Señor. Fuimos liberados del pecado de la muerte para poder vivir a la justicia de Cristo Jesús. Entonces ya no hay, no hay condenación para nosotros y tenemos que decidir. Tome hoy la mejor decisión, sírvale al Señor en lo que Dios puso en su corazón, estudie la palabra del Señor, capacítese en el Señor Jesucristo y viva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Quiero orar por esta palabra, pero antes también quiero saludar a todos nuestros hermanos, amigos que están ahí conectados, que están haciéndonos compañía como lo hacen cada miércoles y cada domingo. Y a ustedes le agradecemos también a todos los hermanos porque ustedes son los que nos siguen motivando a que sigamos predicando la palabra del Señor. Y si aún no nos escucha nadie, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, porque para esto me llamó el Señor, para enseñar su palabra, para predicar, y eso es lo que estoy haciendo en el Señor Jesucristo, llevando esta palabra y que la palabra corra. Si esta palabra te gustó y te es de bendición, compartí este video en tu muro, compartí con tu amigo, después también lo vamos a subir a YouTube
para que esté en YouTube, quede todo grabado, quede todo ahí, para que la gente lo pueda ver en cualquier otro momento, porque yo sé que estas palabras van a ser de gran, pero de gran bendición en el nombre de Jesucristo. Así que le mandamos saludos para los Estados Unidos, mandamos saludos para Noemí, que nos está viendo desde Texas, para toda su familia, para todos sus amigos, hermanos que están ahí estudiando, capacitándose en el Señor también. Texas, le mandamos nuestro saludo. También mi mamá Mirta está ahí escuchándonos. Están con mis sobrinos, con Jeremías y con Isaías también aquí del otro lado para escuchando la palabra. También le mandamos saludos a los hermanos de Revolucionados, a Esteban y a Mónica. Le mandamos nuestros saludos. Acá nos ponen hello, mandamos un saludo en el nombre de Jesús. Mandamos saludos para Mirta Gómez, dice: bendiciones, amado pastor, gracia y paz. Mirta, la esposa de Hugo del Ministerio Tiempo de Victoria, así que le mandamos nuestro saludo también al pastor Hugo ahí y a toda su familia en el nombre de Jesús y a todos los hermanos del Ministerio Tiempo de Victoria. También mandamos saludo al pastor Arthur, que dice: hola, saludos, bendiciones. Nos dice cierto, ¿no? De la palabra que estamos hablando. Noemí dice: somos la justicia de Dios en Cristo. Amén, esa palabra. Y también nos manda saludos desde Chile. El hermano Jonathan dice: saludos, hermano, desde Chile. Así que a los hermanos amigos que nos ven de diferentes partes, también mandamos saludos a Claudia Peralta, que nos manda saludos desde Quilmes. Así que hasta Quilmes le mandamos esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Comparte este video, hágale llegar a alguien más. Y también les recordamos que estamos compartiendo unos libros en PDF, Caminando por la Fe y el Amor, la Fe y la Gracia de Dios. Están disponibles en PDF para todos aquellos que quieran pedirlo. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra poderosa, la cual nos transforma, nos cambia, Señor, nos hace vivir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Declaramos que esta palabra nos cambia, nos transforma, Señor. Declaramos que tu palabra es sellada en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos recuerda tu palabra, nos recuerda tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Declaramos tu palabra en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias porque somos libres del pecado, libres de la muerte, Señor, y tenemos vida en ti, Señor. Y te servimos conforme al propósito que vos destinaste para cada uno de nosotros, Señor. A lo que has puesto en el corazón, a lo que pusiste en cada uno en el nombre de Jesús, en nuestro corazón para tu gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que nos has hecho en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra, toda alabanza sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Descansamos en tu gracia, descansamos en tu bendición y reinamos en vida, Señor. Y declaramos que somos muertos al pecado y estamos vivos para Dios, para servirle a nuestro Señor, a nuestro dueño, a nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor amado, y quiero orar por los hermanos que por ahí están teniendo una dolencia, una dificultad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que este tiempo que estamos viviendo tiene su fecha de vencimiento y reinamos en el nombre de Jesús. Y te agradecemos por los lugares que están liberando, que están predicando, que están caminando nuevamente por las calles, Señor, que están abriendo las iglesias. Te damos gracias por eso y te pedimos que los guarde y los proteja de todo contagio en el nombre de Jesús, de este virus que se ha manifestado en estos tiempos, el cual decimos que fue vencido por ti en la cruz del Calvario, que tú te llevaste todo virus en el nombre de Jesús, toda bacteria en aquella cruz, toda enfermedad, y por eso que no puede ser nuestro Señor en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra de sanidad. Por tus llagas somos curados, somos sanados. Por tus llagas caminamos y andamos en salud divina. En la enfermedad y el pecado no tienen poder sobre nosotros. La pobreza no tiene poder sobre nosotros, porque somos en Cristo nueva criatura, bendecidos, sanos y prósperos en todas las cosas. Y lo declaramos y lo creemos y caminamos en esa palabra poderosa
en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por este día. Bendecimos a cada uno. Soy el pastor Nicolás Venecia. Nos encontraremos el día domingo a las 6 de la tarde, hora de Argentina, para compartir una palabra poderosa en el Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos que están ahí viéndonos. Y no te olvides, compartir este video con alguien más en tu muro, con un amigo, con un familiar, porque la palabra corra y el Señor sea glorificado. Estaremos encontrando el próximo domingo, Dios mediante, y el próximo miércoles vamos a estar compartiendo Romanos capítulo 7. No te pierdas esa palabra que va a ser poderosa y va a ser también la continuación de lo que estuvimos hablando hoy. Y vamos a ver ciertas cosas que Pablo dice y cosas que la religión han malinterpretado y realmente han enseñado una cosa que no es. Pero vamos a ver el próximo miércoles en Romanos 7. Te invito a que nos sintonices el próximo miércoles también en el nombre de Jesús. Gracia y paz sean multiplicados, mis amados, bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús.